¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Mucho gusto saludarlos. Es un placer pues el hecho de poder compartir con ustedes nuevamente, ¿verdad? En esta oportunidad pues vamos a continuar con nuestro estudio, con nuestro análisis en relación al curso de filosofía. Y en esta ocasión pues vamos a trabajar prácticamente lo que es el periodo antropológico y el periodo sistemático. Mi nombre es Jenner Alexander Mérida de León. Objetivo de la clase: comprender todo lo relacionado al ser humano en cuanto a su naturaleza, de dónde viene y hacia dónde va. Los sofistas. Fíjense ustedes que, digamos, en el caso de los sofistas, podemos mencionar que eran aquellas personas que prácticamente pues tenían mucho conocimiento y que en sus inicios, digamos, estas personas pues compartían sus conocimientos, sus saberes, la sabiduría que tenían con las demás personas, con la finalidad prácticamente de apoyarlos, de ayudarlos, ¿verdad? Pero recordemos que en este mundo pues nada es gratis, prácticamente todo tiene un costo. Y entonces cuando los sofistas se dieron cuenta que sus conocimientos eran importantes y les servían a las personas, entonces estas personas empezaron a vender sus conocimientos, ¿verdad? Ya no solo los compartían, ya no solo platicaban, ya no solo dialogaban con las personas, sino que empezaron a vender sus conocimientos. Entonces dice, eran filósofos que se dieron cuenta que la filosofía podía convertirse en buen negocio y empezaron a vender sus conocimientos y aptitudes, ¿verdad? Parecido prácticamente a lo que hacemos muchos de nosotros hoy en día. Vemos de que todo conocimiento es válido, todo conocimiento pues tiene un costo. Decía alguien por ahí, empezó a dar pues consejos, ¿verdad? Pero se dio cuenta que sus consejos eran muy valiosos, eran importantes, entonces empezó a venderlos. Entonces decía, bueno, los primeros 2 consejos pues los daba gratis, ¿verdad? Y ya los demás, entonces estos consejos ya los vendía y decía, bueno, si quieres que te dé más consejos pues ya tienen un costo, ¿verdad? O te cobro por hora o qué sé yo. Pero ¿cómo se adquiere ese conocimiento entonces? Ese conocimiento se adquiere a través de la lectura, se adquiere a través de la experiencia, de la vida que la propia pues existencia nos da, ¿verdad? Entonces esos serían prácticamente los sofistas. Luego tenemos a Sócrates. Fíjense ustedes de que en el caso de Sócrates, digamos, Sócrates ha sido uno de los filósofos más famosos y más amado de la antigua Grecia. Recuerden ustedes de que Sócrates pues fue uno de los personajes más importantes, más influyentes en cuanto a lo que es la filosofía, ¿verdad? Y entonces, de acuerdo a muchos escritos, nos dice que Sócrates fue un filósofo más famoso y amado de la antigua Grecia, reconocido y admirado por su frase célebre: solo sé que no sé nada. ¿Cuántas personas han manejado esta frase? ¿Cuántas personas han dicho esta frase, que solo sé que no sé nada? ¿Saben ustedes cuál es el problema que sucede y ocurre con algunas o muchas personas? Hay personas que creen saber, pero en realidad pues no saben. Y de alguna manera pues andan por la calle presumiendo, digamos, lo que saben, cuando en realidad pues no saben mucho, ¿verdad? Y entonces algo que me llama mucho la atención de Sócrates era eso justamente, de que Sócrates digamos tenía esta frase que decía: solo sé que no sé nada. Al menos Sócrates sabía que no sabía. Sócrates sabía que no sabía. Sin embargo, las otras personas pues se daban el lujo de decir, de contar, de expresar, de saber, digamos, de expresar lo que sabían, pero en realidad pues no conocían, ¿verdad? Fíjense ustedes qué enredo este. Entonces vemos de que
En el caso de Sócrates, pues fue un personaje muy, muy famoso y muy amado de la antigua Grecia y que de alguna manera pues le dio muchos y grandes aportes a la humanidad. Incluso muchos de sus conocimientos hoy en día pues han servido de base para poder generar más y nuevos conocimientos. Es decir, que el aporte que le dio este famoso a la humanidad fue un aporte muy importante, porque de alguna manera pues ha hecho que nuestra sociedad, que nuestra humanidad pues sea diferente, ¿verdad? Entonces ese es el asunto. Sócrates, uno de los filósofos más amado por prácticamente pues todo el mundo de Grecia en ese entonces, y esa es su frase muy, muy interesante, ¿verdad? Entonces recuerden ustedes que el conocimiento lo hace a uno más sabio, pero el conocimiento lo hace a uno más humilde, más sencillo, más simple, y esto de alguna manera pues hace que nosotros podamos compartirlo. Recuerden ustedes que si no compartimos el conocimiento y digamos me lo guardo, me lo quedo, ese conocimiento no puede llamarse conocimiento porque es para mí. En cambio, si yo lo comparto, entonces ese conocimiento se multiplica y va pasando de persona a persona. También de esta manera pues vemos lo que es el diálogo socrático, ¿verdad? Fíjense, jóvenes, de que en el caso del diálogo socrático vemos de que Sócrates tenía una manera muy particular de trabajar, tenía una manera muy particular de dar sus enseñanzas, y de hecho pues él se basaba en dos cuestiones muy importantes, que era prácticamente la ironía y la mayéutica, que viene más adelante, ¿verdad? Entonces, en el caso de la ironía podemos ver de que esta se refiere prácticamente a preguntas críticas que hacían que sus discípulos fueran descubriendo su propia ignorancia, ¿ya? Recuerden ustedes de que todas las personas desconocemos algo, todos los seres humanos desconocemos algo, y entonces podemos observar de que como seres humanos siempre vamos a carecer de conocimiento, pero eso no significa que no podamos llegar a conocerlo. Al contrario, nosotros los seres humanos tenemos la capacidad, tenemos el intelecto, tenemos la habilidad para poder adquirir ciertos conocimientos, pero se requiere de esfuerzo, se requiere de dedicación, se requiere de mucha lectura, se requiere de iniciativa, de voluntad, de deseo, de querer aprender, ¿verdad? Entonces, una de las situaciones que prácticamente Sócrates utilizaba para poder hacer sus enseñanzas es de que hacía preguntas irónicas. Hacía preguntas irónicas tales como esta. Por ejemplo, ¿te crees muy hombrecito, verdad? Imagínense ustedes una pregunta así un tanto burlesca o un tanto burlona, ¿ya? Y a través de esto pues se hacía que prácticamente pues las personas fueran descubriendo de que ellas estaban en el error. Sócrates no les decía directamente tú estás en el error, sino a través de estas preguntas irónicas Sócrates hacía que las mismas personas pues fueran descubriendo el error y la ignorancia en el cual pues ellos se encontraban. Como este ejemplo que vemos acá, te crees muy hombrecito, ¿verdad? O como por ejemplo, cuando alguien llega tarde o se levanta tarde, ¿verdad? O ya duerme pues hasta las 9, 10 de la mañana, qué sé yo. Y entonces se le dice, duermes mucho, ¿verdad? O te levantaste tarde, ¿sí? Entonces son cuestiones que como seres humanos pues nosotros siempre las practicamos. Podemos poner otro ejemplo, cuando una señorita, por ejemplo, desprecia a alguien, cuando una señorita desprecia a alguien y viene alguien y le dice, te quiere mucho, ¿verdad? O te aprecia bastante, ¿ya? Entonces podemos observar de que estas son preguntas irónicas, y la ironía prácticamente no es más que aquella situación que se dice algo, pero en realidad se está diciendo todo lo contrario. Yo digo algo, pero en realidad estoy diciendo todo lo contrario, para determinar que la persona pues tenga esa capacidad de poder verse en el error en el cual se encuentra,
¿ya? La ironía. ¿Qué ironía es esa, verdad? Y así, como estos ejemplos, podemos poner muchos que sin duda alguna, pues, hemos actuado de forma irónica y de alguna manera, pues, las demás personas hacen que nosotros cambiemos a través de estas preguntas, justamente. Vemos también la otra forma o el otro método que prácticamente pues Sócrates utilizaba para poder dar sus enseñanzas, y es la mayéutica. ¿Y qué es la mayéutica? Fíjense ustedes que de acuerdo a los registros que se tienen, la mayéutica significa el arte de dar a luz. El arte de dar a luz. Es decir, se iba descubriendo la verdad a través de preguntas dirigidas a sus discípulos, ¿ya? Entonces, ¿qué era lo que hacía? Prácticamente Sócrates les hacía preguntas a sus discípulos, a las personas, y de esta manera entonces ellos iban descubriendo la propia verdad. Pero igual, al igual que la ironía, pues no les decía, mira, lo que estás diciendo no es correcto, o lo que estás pensando, pues eso no está bien, o no significa eso, ¿verdad? Entonces, vemos de que a través de la mayéutica, digamos, Sócrates iba enseñando, iba impartiendo sus enseñanzas, y es el arte de dar a luz. Ahora, ¿por qué le dio Sócrates a su forma de trabajar el arte de dar a luz? Porque déjenme contarles, la mamá de Sócrates, ella era comadrona. Entonces, cuando auxiliaba a las mujeres, digamos, a que sus hijos nacieran, entonces él lo comparó, digamos, con el conocimiento. Por eso dice el arte de dar a luz. Cuando usted va descubriendo el conocimiento por su propia experiencia, por su propia forma de ser, entonces vemos de que usted tiene, pues, y va adquiriendo más conocimiento, y qué mejor que sea a través de la mayéutica, ¿verdad? A través del arte de dar a luz. Entonces de ahí se deriva esta frase célebre de Sócrates, justamente, ¿verdad? Esta forma de trabajar a través del diálogo socrático, haciendo énfasis en el arte de dar a luz, que se trabaja por medio de la mayéutica. De esta manera, pues también podemos encontrar al famoso Platón, ¿verdad? Platón, pues, era un poquito diferente, y dice que sus pensamientos se basan en su teoría de ideas. ¿Qué decía Platón? Platón decía que todo lo que existe en este mundo es, digamos, meramente una copia de nuestro pensamiento, es una copia de nuestra ideología, es una copia de nuestras imágenes. Significa que hay otro mundo del cual todo lo que vemos ha salido de ahí. Por ejemplo, un carro, una computadora, una mesa, un espejo, todo eso prácticamente ha salido y producto de la imaginación de las personas, de los seres humanos. Es decir, Platón decía que una mesa es producto de la imaginación del hombre, y él hacía dos comparaciones, digamos, dos mundos: el mundo real tal y cual nosotros lo conocemos, y el mundo de las ideas. Tenemos también al famoso Aristóteles, que es el último de los personajes de la Grecia antigua, y Aristóteles se le considera como el fundador de la lógica como ciencia, ¿verdad? Pero él se basaba prácticamente en cuatro cosas que él decía. Existe la causa material, por ejemplo, la madera de una mesa, ¿verdad? Existe también la causa formal, que es la forma que tiene la misma mesa prácticamente. Existe la causa eficiente, quien es la persona que hace, que produce, que fabrica lo que es la mesa. Y por último, la causa final, que es la razón. Entonces vemos de que todos y cada uno de estos famosos filósofos tenían una idea diferente en relación a lo que es la existencia. Y entonces, para ir culminando, pues vemos ahí, tenemos las preguntas, y les agradezco bastante, jóvenes, por la atención, y nos vemos en una próxima oportunidad.